Saludos jóvenes, en esta semana vamos a estar viendo el interesante, emocionante, extraordinario tema de la piratería en Panamá. Como siempre soy su profesor Hidalgo Castro, bienvenidos. El objetivo específico que perseguimos esta semana es analiza las causas y consecuencias de la piratería en el Istmo de Panamá. Y para lograr alcanzarlo tenemos los siguientes temas. Primero analizaremos los conceptos fundamentales de pirata, corsario, bucanero o filibustero, y luego veremos los principales ataques de piratas en el Istmo de Panamá, y para ello estudiaremos a Sir Francis Drake, Henry Morgan y William Parker. Para dar inicio al módulo de esta semana, iniciaremos estudiando los principales conceptos para que podamos entender la diferencia entre pirata, corsario, filibustero y bucanero. Bueno, un pirata era el que robaba por cuenta propia en el mar o en una zona ribereña. Es un enemigo del comercio marítimo en general porque se mueve exclusivamente por su afán de lucro, sin discriminar ningún pabellón nacional. Era, por tanto, un hombre que se situaba al margen del sistema imperante de aquella época. En su mayoría, los piratas eran gentes pobres, miserables, delincuentes, vagabundos, desertores o perseguidos por sus ideas. De hecho, a la piratería se le llegaba por necesidad, difícilmente por vocación. Y la imagen que nosotros podemos observar son las diferentes banderas piratas. Es decir, que existen tantas banderas piratas como piratas existieran en el océano o en el mar Caribe en ese momento. Pero todas tienen algo en común, que nos hablan a nosotros de la muerte. Observen esta bandera pirata que habla específicamente de una rueda, de un reloj alado, lo que nos indica a nosotros que nos está diciendo se te acabó el tiempo, las carabelas, los corazones punzantes echando de sangre, todas nos indican a nosotros que ha llegado el fin una vez te enfrentes a ellos. Era una manera de intimidar a los otros navegantes, a los otros marinos. A través de esta diapositiva queremos mostrar la enorme diferencia que existía entre el galeón español, el barco de la época del Imperio Español, y los barcos piratas. Los barcos piratas eran mucho más livianos que los galeones españoles. Los galeones españoles podían tener hasta 100 cañones. Esto los hacía muy lentos a la hora de enfrentarse a los barcos piratas. Por lo general, los barcos piratas ahí izaban las velas y salían huyendo una vez veía un galeón español y era la carrera entre el correcamino y el coyote, para ponerlo de una manera secular. Es decir, los galeones españoles eran extremadamente lentos en comparación cómo se movían o navegaban los barcos piratas. Quedó entonces bien claro que los piratas no eran más que vulgares ladrones de mar para su beneficio, sin la ayuda y la intervención de ningún otro Estado. Ahora vamos a observar el otro concepto que hace referencia al de corsario. El corsario, por el contrario, era un marino particular contratado y financiado por un Estado en guerra para causar pérdida al comercio del enemigo y provocar el mayor daño posible en sus posesiones. Se le daba un documento llamado la patente de corso, de donde procede el nombre de corsario. Aceptaba las leyes y el uso de la guerra y ofrecía una fianza en señal que respetaría las ordenanzas de su monarca. La actividad corsaria finalizaba al momento de firmarse las paces entre las potencias beligerantes, aunque muchos corsarios continuaban hostilizando al enemigo en tiempo de supuesta paz. Los ingleses George Hawkins y Sir Francis Drake fueron los grandes corsarios que señalan la aparición del corsarismo en la América del siglo XVI. Glorificados por la literatura, se constituyen en símbolo de esta actividad. A diferencia de los piratas, los corsarios eran hombres que se dedicaron a la piratería, al robar, al comercio, a través de un documento llamado la patente de corso, y ahí viene el nombre de corsario, y eran representados por una corona o por una bandera determinada, ya que esta perseguía causar el mayor daño económico
a su enemigo. Ahora veremos nuestro tercer concepto, que es el de bucanero. Estos aparecieron desde 1623 en la parte deshabitada de la Española, lo que actualmente conocemos como Haití, que poseía una gran cantidad de ganados cimarrones. No se nos olvide que el ganado vacuno no es originario del continente americano, que lo introducen los españoles, y al no tener enemigos naturales, este ganado se comenzaron a reproducir de una manera descontrolada. Estos personajes cazaban el ganado que luego era asado y ahumado, de ahí viene la palabra boucan, del francés boucan, y que recibe el nombre de bucanero. Más tarde, muchos de ellos se hicieron piratas, aunque continuaron autonominándose bucaneros, mientras otros siguieron dedicándose a la caza y a la venta de productos ganaderos. Eran gente sin rey, procedente de cualquiera nación, señala Lucena. No les amparaba ningún pabellón ni ningún gobierno. No eran hugonotes, ni anglicanos, ni calvinistas, ni católicos, y podían serlo todos sin que nadie les dijera nada por ello. Eran malditos rebeldes que vivían en el mundo bárbaro al margen de la civilización. Estoy citando literalmente a Lucena. Fueron propios del Caribe y del segundo cuarto del siglo XVII, periodo que coincide con el declive del Imperio Español, el cual difícilmente pudo controlar las depredaciones que realizaban en el vasto mundo isleño. Los bucaneros entonces provienen del vocablo griego bucan, que significa carne sazonada ahumada, que estos hombres vendieron al Imperio Español, a las colonias del Imperio Español, y que posteriormente se van a dedicar a ser piratas, pero que continuaron llamándose bucaneros. El último concepto que estudiaremos es el de filibustero. Cuando los bucaneros alcanzaron o abrazaron abiertamente la piratería, se transformaron en filibusteros. Estos poseían unas naves llamadas filibustos, y de ahí el nombre de filibustero, fenómeno exclusivo del Caribe que tuvo su momento más importante en la segunda mitad del siglo XVII. La principal guarida de los filibusteros fue una pequeña isla llamada Tortuga, ubicada al noreste de la Española. Permítame mostrarle a través de este láser dónde estaba ubicada la isla de la Tortuga. Merece destacarse la cofradía de los Hermanos de la Costa, agrupación gremial masculina que asoció a los filibusteros con la finalidad de garantizar a sus miembros el libre ejercicio independiente de tal profesión. No existía la propiedad individual sobre la tierra y barcos, considerados bienes comunitarios. Los miembros de la cofradía solo eran propietarios de sus pertenencias y de una parte del botín. Cuando alrededor de la última década del siglo XVII se empezaron a perder estas costumbres comunitarias, esta asociación desapareció. Analizado, familiarizados con los conceptos de pirata, corsario, filibusteros y bucaneros, estudiaremos ahora nuestro segundo tema, que es la piratería en Panamá. La gran pregunta que conviene hacerse a continuación es: ¿por qué las costas americanas se infectaron de esta clase de gente? Es evidente que la aparición de las grandes riquezas de oro y plata en América despertó la codicia de los enemigos de España. Para participar del botín y romper del monopolio hispánico, distintos gobiernos y compañías comerciales europeas se valieron de los corsarios y piratas. Y este monopolio se debe principalmente por los acuerdos del Tratado de Tordesillas, donde el papa de aquella época, Alejandro Borgia, dividía el mundo entre sus dos primos hermanos, Fernando de Aragón y Enrique el Navegante, de tal manera que el mundo quedaba dividido, la mitad para España y la mitad para el rey de Portugal, dejando por fuera al resto de las naciones, como era Holanda, Francia, Inglaterra, que en ese momento también deseaban participar de las grandes riquezas que se habían descubierto en el continente americano. Viéndose desplazados de estas riquezas, se vieron obligados a crear los sistemas de corsarios y de piratas.
Debe quedar entonces bien claro que la piratería surgió tras la conquista del Nuevo Mundo debido a las grandes riquezas de oro y plata. El contrabando y la piratería fueron los grandes enemigos del régimen español. Todos los puertos americanos, tanto del Océano Pacífico como del Océano Atlántico, fueron constantemente atacados por los piratas, principalmente ingleses, lo que causó los impedimentos que imponían los españoles con relación al tráfico del comercio. Allí ustedes pueden observar cada lugar del Caribe que fue atacado por piratas y corsarios. Aunque los corsarios franceses se hicieron presentes en el litoral atlántico del Istmo desde la tercera década del siglo XVI, estos apenas constituyen un precedente y una experiencia que se amplió considerablemente en los años 70. Los corsarios y piratas que más destacaron fueron Sir Francis Drake, William Parker, Henry Morgan. Pero el mapa que ustedes pueden apreciar nos indica a nosotros los ataques de diferentes piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros que se hicieron presentes tanto en las costas del Pacífico como en las costas del Atlántico del Istmo de Panamá. El primer corsario que estudiaremos que atacó el Istmo de Panamá fue Sir Francis Drake. No se nos olvide que el título de Sir Caballero que le da la corona inglesa a Drake se debió a que fue el primer inglés en dar una vuelta alrededor del mundo. A finales del siglo XVI, el 27 de diciembre del año 1595, Sir Francis Drake destruyó por completo a Nombre de Dios. Se recuerdan que Nombre de Dios era un poblado extremadamente importante para los españoles porque aquí se realizaban las famosas ferias que posteriormente se celebrarían en Portobelo a partir del año de 1606. Es más, el ataque de Sir Francis Drake a Nombre de Dios fue la causa definitiva que obligó a los españoles a trasladar la feria de Nombre de Dios, un lugar que no tenía ningún tipo de fortaleza, hacia la región de Portobelo. Incluso quemó las naves españolas ancladas en este puerto y en el Chagre. Pero después, en febrero de 1596, después de atacar Portobelo, el célebre corsario murió cerca de la bahía de Portobelo, donde se dice fue sepultado en un ataúd de plomo. Y es precisamente la foto que ustedes pueden observar en la diapositiva, nos habla a nosotros del entierro de Sir Francis Drake en la bahía de Portobelo. Otro de los piratas que es digno de mencionar que atacó el territorio del Istmo de Panamá es William Parker, quien entró a la bahía fortificada de Portobelo en 4 lanchas a la medianoche del 16 de febrero de 1602, prendiendo fuego al barrio de Triana. Parker y sus seguidores se alejaron del puerto y lograron reunir un botín de más de 12,000 pesos, 14 esclavos y 3 piezas de artillería y una fragata. Portobelo se constituiría en el blanco de los piratas corsarios filibusteros por las famosas ferias de Portobelo. Ahora estudiaremos el más famoso de los piratas que atacó el territorio del Istmo de Panamá. Morgan destruyó la antigua ciudad de Panamá, convirtiéndose en el terror de los puertos del Atlántico y gobernador de Jamaica. Efectivamente, en el año 1668 propuso capturar y saquear Portobelo, para lo cual reunió una flota de 9 barcos y a 460 hombres con el que partió de Jamaica. Al llegar a las costas atlánticas, tomaron el fuerte de Santiago de la Gloria. Poco después sometieron las guarniciones del castillo de San Felipe y se dedicó al saqueo de la ciudad. Morgan permaneció durante 15 días en Portobelo y logró reunir la considerable suma de 250,000 pesos, además de diversas mercancías y objetos religiosos. El gobernador de Panamá de aquella época le envía su anillo a Morgan para que libere a Portobelo como parte de la recompensa, y Henry Morgan le envía su pistola al gobernador de Panamá y le dice que la guarde porque él la habrá de ir a buscar a la ciudad de Panamá. Desde ese momento está prediciendo o está planeando
el ataque a la ciudad de Panamá. A finales de 1670, al mando de 200 hombres, Morgan zarpa de Jamaica con el objeto de saquear la ciudad de Panamá. Pese a las medidas de defensa adaptadas por el gobernador Juan Pérez de Guzmán en diversos puntos de la antigua ciudad de Panamá, el 28 de enero de 1671, Morgan dio el orden de ataque a la antigua ciudad de Panamá. La fuerza de los defensores la constituían 200 hombres a caballo, 2.400 soldados y un número indeterminado de indios y negros. Sin embargo, los piratas mostraron superioridad tanto en la estrategia como en el uso de las armas de fuego. Luego de diezmar a la caballería hispana y dispersar a la infantería, se combatió dentro de la ciudad durante 3 horas. Los piratas mataron y destrozaron a cuantos pretendieron defenderse. Con la rendición de la capital del reino de tierra firme, siguió un gran incendio que destruyó la ciudad casi en su totalidad. El responsable de este acto, según algunos testigos, fue el gobernador Juan Pérez de Guzmán. Los piratas no respetaron edad, sexo o religiosos. Aproximadamente un mes permanecieron los piratas en las ruinas de Panamá. Hacia el 17 de febrero, Morgan emprendió la retirada llevando consigo 600 cautivos y un rico cargamento de oro y plata, mercancía y piedras preciosas que transportaron en 165 muslas. Esta fue la última incursión de Morgan, ya que en 1674 recibió el título de caballero, Sir, y se le nombró vicegobernador de Jamaica, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1688. De esta manera, muchachos, damos por concluido el módulo de esta semana. Los invito a realizar el ejercicio pendiente de este tema que se encuentra en la plataforma de Team. Saludos y será hasta la próxima semana.